Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por todo. Dios es bueno, Dios es fiel. Sabemos que grandes cosas vienen. Así es que tenemos que seguir adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga. Seguimos para adelante, que lo mejor está por venir. Y en esta hora quiero dar gracias. Primeramente doy gracias a Dios por todo lo que yo soy. Porque todo se lo debo a Dios. Absolutamente todo. Y también quiero dar gracias a mis pastores por confiar en mí y darme esta oportunidad de poder hacer este devocional. Quiero dar gracias también a mis líderes por darme esta oportunidad. Y en esta hora quiero hablarte. Sabemos que en estas semanas estamos hablando de un tema muy importante, que es en busca de la voluntad de Dios. Y yo en esta hora quiero hablarte de... Le he puesto un título a este pequeño devocional. Y el título que le he puesto a este pequeño devocional es: Dios mío, ayúdanos a hacer tu voluntad. Dios mío, ayúdanos a hacer tu voluntad. Quiero leerte un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 42. Pero quiero leerte en la Nueva Versión Internacional, que es cuando Jesús estaba orando en el monte de Getsemaní. Y dice así: por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Amén. Señor y Dios Padre, en esta hora quiero poner en tus manos este tiempo, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que todo lo que yo hable, Señor, pueda ser de bendición para mi hermano, para mi hermana que ve este devocional, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder buscar y hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, ponemos en tu mano este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? Si el deseo de Dios para cada uno de nosotros siempre es darnos lo mejor. En muchísimos versículos de la Biblia nosotros podemos ver cómo esos deseos de Dios para nuestras vidas es lo mejor. Ahora, la pregunta es, ahora si Dios quiere lo mejor para nosotros, si Dios tiene un futuro maravilloso para nuestras vidas, ¿por qué nos cuesta tanto poder hacer su voluntad, poder hacer las cosas que Él quiere para nuestras vidas? Quizás en ocasiones vienen cosas disfrazadas, podríamos llamarle pecado, podríamos llamarle muchas cosas, y sin darnos cuenta como que nosotros cedemos a ella, caemos a ella, y eso hace que muchas veces como que nos aparte de esa voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Quizás muchas veces nuestro enfoque está en cosas que Dios quizás no quiere para nuestra vida. Quizás muchas veces nosotros buscamos lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, lo que nosotros pensamos que eso es lo que nos hace falta, y muchas veces como que buscando esas cosas como que hace que nos apartemos de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios cuesta, hay que admitir lo que cuesta, pero es lo mejor para nuestras vidas, porque la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Hasta al propio Jesús le costó hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús sudó sangre antes de que Él fuera entregado para que la voluntad perfecta de Dios se cumpla en su vida. Dice que Él sudó sangre, y eso de sudar sangre es un fenómeno que solamente se da en una persona de cada 8 millones de personas en el mundo. Y es cuando una persona entra en una tensión fuerte, en un estrés fuerte. Pero Jesús pudo. A Él le costó mucho, hasta sangre sudó, pero le costó mucho, pero Él fue una persona que pudo hacer la voluntad de Dios. Él buscó la voluntad de Dios e hizo y alcanzó la voluntad de Dios en su vida. Ahora, Jesús en la oración del Padre Nuestro nos enseña que cuando nosotros oremos, en una parte nos dice que Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces eso yo me puse a meditar en eso. Y entonces la voluntad de Dios
para nosotros y para toda la humanidad, según Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo que cada quien busca lo suyo propio. Y también a nosotros mismos muchas veces como que nos pasa eso. Nos enfocamos en cosas que no sean las cosas que Dios quiere que hagamos, y muchas veces como que nos lleva al fracaso eso. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de decir: Dios mío, ¿cuál es tu voluntad? Dios mío, ¿cuál es la cosa que tú quieres que yo haga? Dios mío, ayúdame a hacer tu voluntad. Muchas veces como que nos cuesta eso. Yo soy el primero que debo de admitir eso, que muchas veces como que nos cuesta eso. En la Biblia nosotros podemos ver grandes hombres que pudieron hacer la voluntad de Dios. Podemos ver un Jonás que le costó hacer la voluntad de Dios, pero luego dijo sí e hizo la voluntad de Dios. Y el resultado de disponer su vida, su corazón, de hacer la voluntad de Dios, de buscar la voluntad de Dios, fue de que 120,000 personas fueron salvadas, perdonadas por el poder y por el amor de Dios. Podemos ver un José, que José pasó por muchas cosas, José pasó por muchas cosas feas, pero él fue un hombre que se decidió a buscar y hacer la voluntad de Dios, y el resultado fue de que la nación donde él estaba, de que naciones que estaban alrededor de donde él estaba, de que su propia familia no muera de hambre. José sabía que esa era la voluntad, y por eso él aguantó, por eso él luchó, por eso él batalló y pudo alcanzar la voluntad de Dios en su vida. Ahora esto a mí me hace pensar, me hace meditar y me hace analizarme y me hace hacer una pregunta. Y la pregunta sería que si yo me dispongo para hacer la voluntad de Dios, ¿cuál será la cosa que Dios quiere que yo haga en esta tierra? Si yo dispongo mi vida, mi corazón, ¿cuál sería la voluntad de Dios para mi vida? Podemos ver que Jesús fue un hombre de oración. Él, por medio de la oración, podemos decir que él alcanzó esa voluntad de Dios para su vida. Y eso a mí me enseña de que si yo quiero alcanzar la voluntad de Dios, de que si yo quiero buscar la voluntad de Dios en mi vida, yo debo de pasar tiempo en oración, porque ahí en la oración es donde yo estoy cara a cara con Dios. En la oración es donde yo consigo fuerza en esa área de mi vida que muchas veces me cuesta batallar, que muchas veces me cuesta ser mejor persona, y es ahí en la oración donde yo voy a buscar y encontrar la voluntad de Dios en mi vida. Por eso yo debo de pasar tiempo con Dios, por eso yo debo de buscar un tiempo de orar, de estar ahí a sola con Dios, para poder yo buscar y hacer la voluntad de Dios. Jesús tomó la decisión de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su vida, aunque suena así feo, fue de que Él muera de una forma muy fea, fue de que derrame hasta su última gota de sangre por ti, por mí. Era que pase por muchas cosas feas para que tú y yo podamos ser salvos, para que podamos tener un futuro mejor, para que podamos tener un destino en Dios. Jesús pudo alcanzar la voluntad de Dios para su vida. Por eso tú y yo hoy estamos aquí hoy. Por eso podemos decir que nuevas criaturas somos. Y hoy en día el mundo necesita de Dios. Y cueste lo que cueste, su voluntad se va a hacer aquí en la tierra. Ahora, hay algo muy importante en la voluntad de Dios. Y es algo muy importante que todos nosotros tenemos que entender eso. Que Dios quiere hacer su voluntad aquí en la tierra, pero Él cuenta contigo y Él cuenta conmigo para que esa su voluntad se haga real aquí en la tierra. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14:12, dijo que nosotros podíamos hacer mayores cosas que Él hizo. Por eso hoy más que nunca tenemos que pedir a Dios que nos ayude a hacer su voluntad.
Que nuestra oración de cada día sea: Padre, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Vivimos en tiempos muy difíciles, vivimos en tiempos que nadie sabe qué va a pasar, pero si cada uno de nosotros nos disponemos y nos ponemos en la mano de Dios en buscar y hacer su voluntad, grandes cosas pueden pasar, grandes milagros pueden ocurrir. Que Dios te bendiga, siga adelante, esfuérzate, sé valiente, que lo mejor está por venir.